Bueno, ahora toma la palabra Guillermo Cortázar, el presidente de la Fundación Hispano-Cubana. Bueno, en mi condición de anfitrión de esta casa, debo disculparme por el retraso, pero hoy es un día muy señalado y había, como se suele decir en los bolos, doblete que tenía por la amable invitación del señor Vidal Cuadras, que intervenir en un seminario sobre Cuba, y ese ha sido el motivo de mi retraso, que pido disculpas. Yo simplemente darles la bienvenida a esta casa. Es una casa abierta para la causa de la libertad. Como saben ustedes, aquí se acoge a todo lo que sea libertad, democracia y buenas relaciones entre los pueblos de España y Cuba, que es un poco el objetivo fundacional de esta casa, y simplemente hacer una breve recordatorio de algo que hemos discutido esta tarde sobre el tema de la transición en Cuba, que a mí me parece que es relevante, ¿no? Si ustedes cliquean en Google la transición en España, da 500.000 entradas aproximadamente. Si ustedes cliquean la transición en Cuba, da 226.000, es decir, casi la mitad son referidas a la transición en Cuba. Una transición que todavía no se ha producido ni se ha iniciado, pero sin embargo tiene la mitad de literatura que tiene la transición española. Lo cual sugiere que el día que se produzca la transición en Cuba, que inevitablemente se va a producir de una forma u otra y en un momento u otro, la literatura y las reflexiones que se van a generar van a ser superiores a la española, porque ya digo que sin haberse producido tiene la mitad, o sea que es una cosa bastante curiosa. En fin, no les canso porque el objeto de las intervenciones es el de los ponentes, y simplemente agradecerle su presencia y dar la palabra a doña Elsa. Buenas noches. Para mí es un honor estar aquí, que creo, pensando en las hermanas que están en Cuba y en las que están, muchas que están aquí en España y en otros lugares como en Estados Unidos. Es un honor estar aquí sentada y frente a ustedes y poderles hablar en este 8º aniversario del encarcelamiento de los 75 prisioneros de conciencia en la llamada Primavera Negra de Cuba. Las Damas de Blanco surgimos en un momento en que el gobierno no contó, el gobierno cubano no contó y no contaba con que apareciera una fuerza que representara a estos hombres que habían encarcelado injustamente. El gobierno se vio presionado por un grupo de mujeres a tal forma que pienso que, a pesar de todas las gestiones que pudo haber hecho el obispo Jaime, la presión que tenía el gobierno de Cuba, un gobierno, les estoy hablando de un gobierno, por un grupo de mujeres a las que trató y trata todavía de hacer ver, crearle una imagen pública bastante fea por las palabras con que nos insultaban en las calles y que todavía hoy hacen. Pienso que el gobierno sí se vio presionado por nuestra presencia en las calles, una presencia bastante pacífica en todo sentido, de mujeres vestidas de blanco con un gladiolo caminando, exigiendo solamente en silencio la libertad de sus seres queridos. Allí caminamos esposas, caminamos madres, hijas, tías, primas y otras mujeres que no tenían ningún lazo consanguíneo con nosotras, pero que nos unía el ideal de la libertad de estos hombres y de la libertad de Cuba. Porque comenzamos pidiendo en silencio la libertad de nuestros familiares, pero poco a poco ese objetivo se ha convertido y es el objetivo de la libertad de Cuba, que pienso que no debe estar muy lejos a mi pobre criterio. Les decía que pienso en las 3 familias que aún tienen encarcelados a sus seres queridos. Pienso en la familia de Librado Linares, de Félix Navarro, que es un hermano que compartió con mi esposo Víctor Rolando Arroyo, que está ahí, compartió 25 días de huelga de hambre
reclamándole al gobierno y a las autoridades de Guantánamo los derechos de ellos como presos y de nosotras como familiares. Pienso en esa familia que aún hoy sufre por un obstinamiento simple del gobierno cubano que viola sus propios acuerdos, porque ya esos hombres, según el propio acuerdo del gobierno cubano, debían estar en libertad hoy. También en la familia de los Ferrer, de uno de los Ferrer, que está también en prisión y que vivieron en mi casa momentos muy difíciles porque estaban de Santiago de Cuba en Pinar del Río, sufriendo la misma odisea que sufría yo cuando me trasladaba de Pinar del Río a Oriente, y se quedaban en mi casa. Y esta fue una de las cosas que sin pensar hizo el gobierno de Cuba, al tratar de hostigarnos, al tratar de castigarnos por ser las esposas de hombres que se les oponían pacíficamente, que decidían de sus ideas políticas, al tratar de castigarnos, nos unieron y crearon este grupo de mujeres, porque unas nos quedábamos en casa de las otras, nos quedábamos en casa de personas que íbamos conociendo, y esto fue creando el grupo que hoy se conoce como Damas de Blanco, y que ya, quiera o no quiera el gobierno de Cuba, nos vamos a quedar en la historia. Yo comentaba con mi esposo recientemente, porque el gobierno de Cuba no deja su política de cada día tratar de denigrar a los opositores, a los disidentes, y de presentar ante el público cubano y del mundo figuras que ellos dicen que son agentes de la seguridad del Estado, y ha presentado recientemente a uno que estaba como periodista de las Damas de Blanco, y yo lo conocí personalmente y le di muchas noticias de mi esposo, pero noticias que eran verídicas. Eran hechos reales que yo viví, que vivió mi esposo en la prisión. O sea que él no hizo nada más que a través de Radio Martí o de cualquier emisora o de cualquier periódico decir la verdad de lo que nos estaba sucediendo. Porque yo soy una de las que le dijo lo que sucedía con mi esposo, los 25 días de que estuvo en huelga de hambre, los días que estuvo en celdas de castigo, lo que sufría yo y todo el hostigamiento psicológico, que no hay peor castigo y no hay peor tortura que la psicológica, y que es la que el gobierno de mi país lleva a cabo contra su pueblo y contra sus mujeres, en este caso nosotras. Y entonces pienso que no debe ser un orgullo para ese hombre, si se le puede decir así, ni para ese gobierno presentarlo ante las cámaras, porque él no dijo nada más que lo que nos estaba sucediendo. Y cuando nos golpeaban en las calles de La Habana, que muchas veces nos golpearon a todas, aquí están muchas de nosotras que son testigos, vivieron esos atropellos que sufríamos en las calles, no por el pueblo de Cuba, y quiero que quede bien claro aquí, el pueblo de Cuba no nos ha agredido nunca. Quienes nos agredían, contaba ahorita una periodista, en una ocasión eran presas de una prisión de mujeres de La Habana que llevaron a la calle a agredirnos. En otras ocasiones, ancianos que con sus bastones nos golpeaban, con sus bastones. Pero el pueblo de Cuba es aquel que cuando yo le daba un gladiolo, o se lo daba a Yaraí, o se lo daba a cualquier otra dama del blanco, lo cogía. Y nunca nos rechazaron, y nos decían qué mujeres más valientes, sigan defendiendo a sus esposos. Y desde lejos, cuando había una agresión que preparaba la policía política cubana contra nosotros, y lo digo así claramente, preparaba la policía política cubana, desde lejos, horrorizados, observaban cómo nosotros nos manteníamos en silencio. A veces cantábamos canciones religiosas, algún rezo, y nos uníamos todas y no respondíamos ninguna a esas agresiones. Ese pueblo horrorizado desde que lejos nos observaba. Si ese pueblo se hubiese unido a esa turba que el gobierno o que la policía política preparaba, entonces sí era el pueblo, pero nunca fue ese pueblo. El pueblo era el que nos daba las manos cuando salíamos de la casa. El pueblo era el que nos acogía en sus casas cuando yo iba de Pinar del Río a Guantánamo, o venía otra esposa, por ejemplo, de Yaraí, que es la que tengo al frente ahora, la misma que recuerdo, venía de Camagüey a Pinar del Río y nos acogía en sus casas sin preguntarnos quiénes son, de dónde vienen.
Entonces, ese es el pueblo verdadero. Y esa es la historia que cada una de nosotras tiene una. No voy a contar la mía, ya la conté una vez aquí, una parte. Cada una tiene una historia, como decía ahorita Blanca y decía Víctor. Cada una tiene una historia que sería imposible de contar. Se hablaba de mucha literatura para la transición cubana. Yo pienso que si cada una de nosotras escribe su historia, se va a incrementar mucho esa literatura y quedaría muy triste el gobierno de Cuba, que ya está muy triste, quedaría muy triste su imagen, más triste aún, en una sombra, si estas mujeres escribiéramos un día nuestra historia y todo lo que ha provocado en nuestra familia, nuestros hijos que sufren hoy trastornos psicológicos, nuestras madres, las madres de nuestros esposos, nosotras mismas que hemos venido enfermas, no solo de salud, sino también psicológicamente. Y de todo esto, hoy yo aquí, a 8 años del encarcelamiento de mi esposo y de todo el sufrimiento que hemos sufrido y de estar contenta y alegre por estar libre, en un país libre, a pesar de cualquier otra cosa que pueda sufrir, no tiene comparación con lo que sufrí en mi país. Pienso en las hermanas que están en Cuba, que aunque sus esposos estén en libertad, van a seguir sufriendo. Pienso en las que todavía están encarcelados, de las que hablé ahorita, y que van a seguir sufriendo, y que hasta el gobierno no le demuestre al mundo su prepotencia de que sí, yo los libero cuando quiero, no cuando nadie diga. Esa es la prepotencia del gobierno, por eso no los ha liberado. Sí los va a liberar, pero cuando demuestra al mundo su prepotencia, entonces podrán esas familias reencontrarse, pero van a seguir sufriendo mientras Cuba siga siendo una prisión. Y yo, en representación, y creo que todas las damas que están aquí y los presos que están aquí me apoyen, acuso al gobierno cubano de habernos torturado, no solo físicamente a nuestros esposos y a nosotras, sino también psicológicamente. Muchas gracias.